Ok, hermanos, muy buenas noches. Sean bienvenidos todos ustedes. Es un gusto nuevamente que estén con nosotros. Gracias a Dios nos permite nuevamente estar transmitiendo el programa Tiempo de Actuar. Hoy tenemos un programa muy interesante, puntos de interés, que le toca hablar de un tema que seguramente para muchos les va a gustar porque es un tema que que es muy importante para cada uno de nosotros. Así es que no se despeguen de su monitor porque el día de hoy este tema va a ser para cada uno de nosotros muy edificante porque es muy importante saber la definición, el punto o más bien los puntos que se va a tocar y del tema que se va a hablar es del anticristo. Así es que no se vayan, hermanos, quédense ahí en sus computadoras, no se despeguen de su asiento, sean bienvenidos, mándenos sus comentarios ahí en el chat, ahí van a estar muy atentos para que cualquier comentario que quieran hacer del tema que vamos a tocar será bienvenido. Así es que bienvenidos, mi nombre es Marcos García y voy a saludar a todos mis hermanos que me acompañan en la mesa de trabajo. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Mi nombre es Héctor González Díaz y estoy aquí también para compartir esta serie de temas, ¿no? Hola hermanos, buenas noches. Pues aquí nuevamente en nuestro programa Puntos de Interés. En esta noche tenemos un tema muy importante en el cual queremos darles a saber nuestro punto de opinión y lo cual nosotros investigamos al respecto. Pues los invito a que se queden con nosotros. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches, es un placer, un gusto estar aquí en la cabina, poderlos saludar. Realmente lo que vamos a tocar ahorita es un punto, pues, bueno, de hecho la Biblia en general, para poderla entender hay que desmenuzarla, y esto es lo que vamos a hacer con este tema. Le vamos a presentar lo que está escrito, las opiniones que hay, y pues esperando que todo esto sea de edificación, esperando que esto pueda abrir su conocimiento a este tema. Y pues obviamente a veces se nos preguntan cosas que son muy importantes que nosotros sepamos, pero realmente a veces las desconocemos, y pues es un programa donde nos enfocamos en darles a conocer pues este tipo de temas, ¿verdad? Es un tema muy interesante, esperemos que sea usted con nosotros en este programa, y pues que sea de mucha bendición para todos nosotros. Mi nombre es Johnny González y bienvenidos. Buenas noches, hermanos, mi nombre es Daniel Rayo, estamos nuevamente con ustedes trayendo este tema, como ya lo han dicho, que ha sonado interesante, hay muchas opiniones, hay muchas cosas que decir. Vamos a estar hablando un poco de ellas, si también tienen algún comentario pues háganoslo saber para poder hacerlo presente aquí. Así es, hermanos, no se vayan porque va a estar muy interesante el tema. Seguramente muchas personas se han de preguntar quién es el anticristo, cuáles son las teorías del anticristo, cómo se va a presentar aquí en la tierra. Actualmente se habla mucho del anticristo, se dice que tal persona es, que no es él, que tal vez esta persona, pero en fin, hoy vamos a decir, vamos a explicar algunos puntos. Es muy largo el tema, pero creo que el día de hoy traemos los puntos más importantes y los vamos a tratar de explicar para que cada uno de ustedes que nos están escuchando puedan entender los puntos que vamos a explicar. Y pues bueno, vamos a iniciar, vamos a pasar primero con los primeros temas con nuestro hermano Johnny. Él nos va a hablar acerca de unos puntos, así es que adelante, hermano. Ok, bueno, ya como lo habíamos mencionado, nosotros vamos a hablar del anticristo, ¿verdad? Y pues a pesar de que muchas personas ignoran las profecías bíblicas, el nombre del anticristo nos trae visión del Almagedón, de la perversa maldad y del fin del mundo. A pesar de que mucha gente no conoce de esta profecía, se le viene a la mente pues esto. A veces hasta nosotros se nos viene, ¿qué piensas del anticristo? Al igual y vas a lo primero que se te va a venir a la mente es el fin del mundo. Las profecías de la Biblia son muy claras, el anticristo se aproxima. De hecho, existen muchas razones para creer que el anticristo ya está en este momento existiendo, ya está en vida. Vamos a ver una pregunta. ¿Se puede reconocer
cuando ya el anticristo esté en escena, la Biblia nos provee lo necesario para conocer quién es esta persona. La Biblia menciona constantemente las profecías del anticristo, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que causará más muerte y destrucción, sufrimiento humano que ninguna otra figura en el curso de la historia. Aunque muchos no sepamos de quién sea el anticristo, el anticristo surgirá con poder, logrará engañar a la gran mayoría de la humanidad. Aunque la Biblia nos mencione el anticristo desde los tiempos de los apóstoles hasta ahorita, el anticristo también se refiere a un final del anticristo que está ligado directamente con Satanás y ejerce poder sobre el mundo entero. Cristo nos advierte estar atentos a este movimiento satánico profetizado y no hay que dar por hecho que lo vamos a reconocer fácilmente. Realmente esto es algo muy importante, ya que esto es algo que va a suceder, es algo que está escrito, es algo que que la Biblia lo declara, el Apocalipsis lo declara y en muchas partes del Antiguo como del Nuevo también lo declara. El anticristo va a llegar como una persona, el anticristo, para empezar, tiene como ciertas características para que uno lo pueda reconocer. A veces ignoramos tal vez cuáles son estas razones, pero una de ellas se menciona que el anticristo va a venir como un cordero, es decir, que va a ser ligado que va a tener como cierto liderazgo en la religión. O sea, va a tener ese poder de hacerlo, pero no va a actuar conforme a la doctrina, se va a alejar de la doctrina, va a imponer sus propios mandamientos, por así decirlo, pero él va a ser tal vez una persona humilde, servidora, honorable, o sea, se va a vestir de todo esto, pero realmente quién va a ser o de qué manera lo vamos a poder detectar, ¿no? Que eso es lo importante, o sea, cómo sabemos que ahorita puede existir, cómo sabemos que, porque antes también se mencionaba que podía ser el anticristo y todos estábamos como con ese dilema, ¿no? Oye, pues no sé, hay varios personajes en la actualidad que pueden serlo, entonces cómo poder detectarlo. Y pues en esta noche todo esto es lo que vamos a estar tratando. Y pues nuestra hermana Isamar tiene la definición de qué es el anticristo. Yo les voy a hablar acerca de qué significa la palabra anticristo. Es una palabra compuesta. Si se dan cuenta, primero viene un anti y después Cristo. La palabra anti viene del griego y significa en lugar de. En nuestro idioma, la palabra anti es en contra, significa en contra. Y bueno, esta palabra tiene un significado bíblico que dice oponerse o en lugar de. El término anticristo se refiere a cualquiera que haga los siguientes puntos que voy a mencionar. Negar que Jesucristo es el Mesías o el Hijo de Dios. Y voy a pedir que me ayuden por favor a leer algunos versículos, que es Dani, primera de Juan 2:22. Ajá. Ajá. Primera de Juan 2:22 dice así: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Okay. El segundo punto relevante es oponerse a que Cristo es el ungido de Dios. Y bueno, la cita bíblica es Salmos 2:1, Johnny, por favor. Salmos 2, versículo 1 y 2. Y por favor, Marcos, me ayudas con Lucas 11:23. Salmos 2, 1 y 2, ¿verdad? 2, 1 y 2. Dice, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan
cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Ok, Lucas 11:23. Ok, dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ok. El segundo punto relevante es hacerse pasar por Cristo. Y te voy a pedir que si me ayudas, Héctor, por favor. Es Mateo 24:24. Que esa es la principal característica de un anticristo. Hacerse pasar por Cristo y decir que vienen en su nombre. Por favor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ok, otro punto relevante que yo pude observar en este tema es que el anticristo dicen que va a perseguir a los cristianos, pues pues es como si fueran en contra de Jesús. Y bueno, eso necesito que me ayuden a leer Hechos 9:5, por favor. Hechos 9:5. Ujú. Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ok, en este punto dicen que lo que le hacen a los cristianos se lo hacen a Cristo. ¿Cómo podemos identificar al anticristo? Los anticristos promueven ideas falsas sobre Jesús. Y voy a pedir que me ayuden a leer Primera de Juan 2, 18 y 19. 2, 18 y 19. Por favor. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ok, bueno, pues esos versículos me parecieron sumamente importantes para iniciar con el término de anticristo. Y bueno, pude encontrar que en la Biblia la palabra anticristo solo viene escrita 5 veces. Y bueno, Bueno, ¿quiere yo aportar quería algo? comentar algo. Bueno, sí se dice que el anticristo pues va a venir como con ciertas señales, ¿no? Y dice en 2 de Corintios 11, 13 y 15, dice de la siguiente forma, dice, porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de la luz. Así que nos es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto quiere decir que, bueno, el mismo anticristo va a venir como Cristo, va a venir como lo que les decía en un principio, sí, como un salvador. No va a venir como con señas de poder político, militar, económico, o sea, no va a venir así. El anticristo es un líder religioso a la cabeza de una gran y falsa iglesia, y esto se entiende porque se piensa que el anticristo tiene que ver con la bestia del Apocalipsis. Era lo que les comentaba hace ratito en una plática que teníamos, pero el anticristo no tiene nada que ver con esto, porque la bestia esa sí dice que va a reinar en el fin del tiempo dice que se va a reinar con una poderosa máquina militar, política y económica, quien dominará el mundo en el fin del tiempo. Entonces, esta es una señal del anticristo, ¿no? Y la segunda es que el anticristo aparecerá semejándose a Cristo y vendrá según en el nombre de Cristo. O sea, esto es como decir que él viene de parte de él, que él es él, y que solamente pues él puede, no sé, mandar de una u otra forma. Y el anticristo también podrá hacerse poderoso, milagroso, y hará señales que engañen a muchos. Esto es muy interesante. Dice en Apocalipsis 13:13,
no sé si me quieran acompañar, Apocalipsis 13:13, dice, también hace grandes señales, que tal manera que uno hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. También ahí en Tesalonicenses, Pablo nos describe este suceso y él nos dice que hará actos prodigiosos, o sea que va a hacer que la gente caiga, ¿no? Por ejemplo, algo que el hombre está susceptible a creer es en lo que ve. Entonces, cuando vean estos grandes sucesos, estos grandes milagros que el anticristo va a hacer que la gente sea engañada por él. Y pues es algo que les decía que no va a ser muy, pues no va a ser muy fácil como encontrarlo, ¿no? No va a ser muy fácil como ligarlo, porque va a venir como una persona realmente humilde, realmente, pues, no sé, con tal vez con mucho, no sé, poder de convencer a la gente, de tener mucha empatía con la gente, de jalar a mucha gente. Entonces es algo que realmente asombra este personaje, ¿no? De hecho, yo ahorita que estabas hablando, recuerdo que hay una película, no sé si ustedes la llegaron a ver. Se llama así, 666, el número de la bestia. Yo la llegué a ver por curiosidad la película y no me acuerdo muy bien, pero ya tiene mucho. Y sí, haz de cuenta que así, como dices, nace en un ambiente no tan humilde, creo, pero nace y sale en su identificación, ¿no? Como desde el principio sale con el 66 grabado en la frente. Y recuerdo yo que hasta me daba miedo ver esa película, pero yo ahí estaba viéndola y ya te va sacando y todo el que se va dando cuenta que se lo va eliminando, y se empieza a surgir con todas esas cosas que mencionaba Johnny, cómo empezaba a subir. Es algo muy interesante. Héctor, ¿ibas a decir algo? ¿No? ¿Tú, Marcos? Bueno, yo también quería comentar acerca un poco de esto. Acerca de, bueno, a mí me tocó un poquito la historia acerca del anticristo, ¿no? Este personaje que según Juan se manifiesta antes del segundo advenimiento de Jesús. O sea, que personifica el mal y que es enemigo de Jesús, digo, y de su iglesia. También se nombra el anticristo en la teología o escatología cristiana. Se refiere a una figura que cumpliría en las profecías bíblicas. Tocando un poquito acerca de la historia del anticristo, en realidad no hay una historia basada que pues sea literalmente que la Biblia lo mencione, ¿no? Pues acerca de las profecías bíblicas concernientes en las cartas del apóstol Juan, pues de hecho el apóstol Juan es el que pues describe al anticristo, el que menciona al anticristo. Los demás apóstoles pues no lo hacen. Entonces pues hace referencia a la manifestación prevista en el fin de los tiempos, ya lo mencionaba Johnny. Entonces es un adversario decisivo de Jesús, y por el otro lado también es a la anticipación de la manifestación de los actos de los apóstoles, ¿no? También que niegan a Jesús y niegan a los apóstoles. Haciendo referencia un poquito acerca de la historia, les decía que no hay una historia que realmente esté basada, porque no lo hay, no lo existe. Entonces, el término anticristo, ya decía Isamar, viene de una palabra griega, apti, ¿no? Que significa sustituto o opuesto a Cristo. Entonces, pues el significado es literal, ¿no? Que esto sustituye o se opone a Cristo, está en contra o en lugar de Cristo, ¿no? Pues el apóstol Juan, pues como hemos leído algunos versículos, algunos capítulos ahí en Primera de Juan, el anticristo es quien esparce mentiras acerca de Jesucristo y de lo que él enseñó. Entonces,
a lo mejor nosotros lo sabemos. La cabeza de oro que representaba el imperio babilónico a través de Nabucodonosor. El pecho y brazos de plata, el imperio medo-persa, ¿no? A través de Ciro el Grande. Se puede mencionar esto, que ellos fueron como que estorbando al pueblo de Israel, que ellos fueron metiendo creencias, incluso hasta el pueblo de Israel fue cayendo en estas creencias, en estas profecías. Entonces, también la cintura y muslos de bronce fue la Grecia, el imperio griego, a través de Alejandro el Grande, o también llamado Alejandro Magno. Entonces, también esto representa ahí, a través de la imagen, las piernas de hierro, ¿no? Y aquí es donde también esto de las piernas de hierro representa el imperio romano, o los Césares. Ajá. Entonces, los pies de hierro mezclado con barro, así lo menciona el libro de Daniel, dice, representa en este caso los gobiernos lo puedo mencionar así expresivamente, bajo el catolicismo romano. Entonces, de hecho, los padres de la iglesia primitiva, o los primeros cristianos, consideraban a César Nerón, como el modelo perfecto del anticristo. Se conoce que este personaje, o emperador Nerón, fue el emperador más sangriento de la historia. Entonces, que perseguía a los cristianos, y sabemos esa historia. Entonces, cada personaje de cada imperio puede representar, ahorita lo que acabo de mencionar, los 4 imperios, puede representar al anticristo, ¿no? Que de ahí viene surgiendo estos anticristos, que lo mismo podemos encontrar ahí en el libro de Juan, en Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 4, versículo 2 y 3. Entonces, ahí es donde viene representando a la historia, un poquito acerca de la historia, podemos complementarlo de esta forma, la historia del anticristo. Bueno, también acerca un poquito de este tema, me quiero basar en este caso en el imperio romano. La ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos por el imperio romano a través del general Tito y sus legiones, y pues fueron esclavizando al pueblo judío en gran manera. Entonces ellos martirizaron al pueblo de Israel, o al pueblo judío, pues hasta llegar a un punto, hasta acabar con ellos. Bueno, a lo mejor hoy en nuestros tiempos podemos definir, bueno, ¿quién es el anticristo? Decían ustedes, es una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos identificar el anticristo? ¿O quiénes son los anticristos hoy en día, ¿no? Entonces, por ejemplo, se pueden conocer los anticristos hoy en día como Nerón, Calígula, pues el emperador romano también muy sangriento, pues también se puede basar en esta parte también como Napoleón Bonaparte, pues Adolfo Hitler, los presidentes pues Bush de Estados Unidos, tanto padre e hijo, Osama Bin Laden. Aquí podemos ver algo muy importante. Pueden representar, ¿no? Porque no es literalmente, ¿no? Entonces, pero como podemos ver ahí, por ejemplo, más adelante, ahorita vamos a tocar este tema, dice que algunos países que tienen reyes, pues como la Gran Bretaña, España, Bélgica, pues ellos, en unos países árabes que también ellos tienen reyes, tienen un rey. Entonces, ellos también pueden representar al anticristo. Me puedo basar también, en este caso, a la Iglesia Católica, ¿no? A la Iglesia Católica como, pues, una profecía del anticristo. También puedo decir como los testigos de Jehová. Entonces, creo que a lo mejor ustedes se han enterado, saben, Martín Lutero fue un alemán que se rebeló contra la Iglesia Católica, ¿no? Él dice la historia que él iba para sacerdote, estaba estudiando en Roma para llegar a ser sacerdote. Bueno,
impulsó, y él precisamente él fue el que se rebeló contra la Iglesia Católica e impulsó la Reforma, llamando así a los papas, supuestamente papas que le llaman la Iglesia Católica. Pues bueno, Martín Lutero le llamó anticristo a todos los papas. Así le llamó él, anticristo a todos los papas, porque él se dio cuenta, ustedes nos están enseñando lo que dice las Sagradas Escrituras, nos están enseñando lo que enseñó Cristo. Entonces, pues él, en este caso, ahí podemos ver que, por ejemplo, Martín Lutero llamó anticristos a todos los papas. Esto un poquito la referencia de cómo podemos entender esto. ¿Qué más dijo Juan sobre el anticristo? Ahí en primera de Juan, no sé si aquí me puede apoyar, capítulo 4, versículo 2 y 3. 2 y 3. Así es. Primera de Juan, capítulo 4, 2 y 3. Uh-huh. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí nos hace referencia a este versículo que, por ejemplo, ¿qué aprendemos acerca de estas palabras? Juan habla de muchos anticristos, ¿no? También Juan habla de muchos anticristos. Uh-huh. De hecho, en este caso podemos entender, o él está dando a entender, que el anticristo lo forman varias personas. Según los que lo integran, esparcen mentira, esconden la verdad e identidad de Jesucristo y su Padre. Entonces, por ejemplo, algo que también podemos entender, lo que mencionaba Johnny, la bestia. Según muchos eruditos, la bestia se denomina, y que está ahí en el libro del Apocalipsis, se denomina, dicho a través del apóstol Juan, se denomina a través de la estructura del poder totalitario e imperial, o sea, opuesta a la de Dios, ¿no? O sea, podemos ver que la bestia lo describe el Apocalipsis ser vinculado con el anticristo o el diablo mismo. Entonces podemos ver algo interesante que tocaba Isamar, que es el anticristo, se refleja a lo malo, ¿no? a través del segundo advenimiento de Jesús. Entonces, ahí igual en el libro de Daniel, capítulo 7, pues nos menciona que, por ejemplo, que iban a surgir varios imperios. Lo mismo el apóstol Juan se refiere aquí en el libro de Apocalipsis, que la bestia se va a representar, lo podemos ver ahí en el capítulo 13, que se representa de dos formas. Entonces, aquí también se menciona un relato de monstruo, ¿no? que surgiría del mar, o que surge del mar. Ahí lo dice en el libro de Apocalipsis. Entonces, aquí el apóstol Juan se refiere tanto a que se sienta en el templo de Dios. Podemos conocer, por ejemplo, cómo se representa en este caso, podemos hablar a lo mejor literalmente, ¿no? La Iglesia Católica, ¿no? Pues no, la Iglesia Católica Apostólica Romántica, diría. Romántica. Podemos ver que ellos, pues como ya lo decía Martín Lutero, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Lo podemos ver ahí en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 3 y 5. No sé si alguien me pueda apoyar. Capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice, porque esto es bueno y... No. Nadie os... No. A ver, ya. Ya. A ver. ¿Ya? No, tú léelo. Nadie os engañéis en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste al hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama de Dios, y o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está lo que les acabo de mencionar, que pudiendo hacer referencia al anticristo, es que pues el anticristo puede representar o puede aparentar que él es el Salvador,
como podemos ver ahí, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías o que Él es el ungido. Entonces podemos hacer referencia a que Él puede aparentar, haciéndose pasar como Salvador, sentándose, ahí lo dicen en las Sagradas Escrituras, o sentándose en el trono de Dios o en el templo de Dios. Entonces podemos hacer referencia a que aquí surge o viene con un engaño. Entonces, pues igual, no sé qué opinan ustedes o qué. Pues sí suena interesante, porque te marca cómo empieza, como tú decías, ¿no? Desde Daniel, cómo te lo va marcando. Claro. A veces suena interesante todo lo que mencionan acerca de cómo lo vamos a reconocer, porque algo bien interesante y que todos quisiéramos saber es cómo reconocerlo, ¿no? ¿Qué es lo que va a surgir? También me surgió ahorita la pregunta, pues a lo mejor, como dices, va a haber muchos anticristos, ¿no? Yo he escuchado el comentario que también a lo mejor una persona que es anticristo es aquella que no acepta a Dios. Entonces, sí surge mucha cuestión en eso y creo que a todos nos llama la atención, suena mucho la atención. De hecho, bueno, del tema que voy a hablar son de las teorías del anticristo. Hay muchísimas teorías, pero las más usuales o las más comunes que se han hablado son 3. La primera teoría se habló en su momento en el Imperio Romano con César Nerón. Según dicen que cuando Juan tuvo la revelación de Apocalipsis, escribió Apocalipsis, era la época del emperador César Nerón. Fue un emperador romano, fue el 5º emperador romano y el último de la dinastía de los Julio. Este imperio era tan grande que oprimía al pueblo judío. Entonces se dice que cuando se estaba escribiendo la carta de Apocalipsis, bueno, Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, ya estabas igual, güey. se dice que estaba hablando del emperador César Nerón. ¿Por qué? Porque hicieron ahí una cálculo numérico en romano, en idioma hebreo. Vamos, si me ponen la primera imagen, Luis, por favor. Ahí hay un cálculo del número romano. Esas letras son en hebreo y es el nombre de César Nerón, pero en números romanos, ahí están los números, es la Q, la S y la R, es el nombre de César, y el de abajo es Nerón, es NRWN. Cada letra tenía un número. Entonces cuando hicieron el cálculo, dijeron que ese era estaban hablando, Juan estaba hablando del anticristo del emperador César Nerón por el número 666. Esa es la primera teoría. Posteriormente fue una teoría que se está hablando, que está relacionada con el anticristo. Igual es una teoría que se dice que está básicamente relacionada con el código de barras. Todos los conocemos el código de barras en los productos, ¿no? Han visto los productos que tienen su código de barras. Bueno, resulta que supuestamente ese código de barras está relacionado también con el anticristo. No sé si se habían dado cuenta que en el código de barras, pues yo nunca me había percatado, yo nomás veía el código pero nunca me fijaba así bien. Y ahorita que lo estoy viendo, pues resulta que ese código de barras tiene tiene 6 barras largas. Las primeras 2 barras están al inicio del lado derecho, así como ven un código de barras del lado izquierdo, 2 primeras barras. Después en medio están otras 2 barras y hasta el último están otras 2 barras, pero son largas. Esas código de barras, las 3 no tienen número. Entonces cuando descubrieron esta teoría, se investigó que ese código de barras, esas barras largas,
tenían el significado del número 6, entonces de ahí sacaron que era el 666 de las 6 barras más largas del código de barras. Entonces decían y dicen que ese es está relacionado con el código de barras, el anticristo, que inclusive ahí en Apocalipsis dice una parte que todos que todos van a tener una marca, la marca de la bestia del número 666, y que nadie va a comprar ni vender si no tienen esa marca. Entonces lo están relacionando con el código de barras. Esa es otra segunda teoría. Pero posteriormente se vino la otra tercera teoría, que es la que ahorita más se moviliza, es la del Papa. La del Papa se dice que él es está igual relacionado por su nombre, igual haciendo cálculos aritméticos ahí, números romanos. Supuestamente ahí al Papa le llaman como Vicarius Filii Dei. Entonces cuando sacaron el cálculo de ese nombre, igual sacaron el número 666 ahí en lo que es Vicarius, el primero, el primer número de 112, ese es el nombre de Vicarius. El segundo, de donde está el 53, es Filii, y el tercero, donde está el 501, es Dei. Entonces la suma de eso da el 666, y también dicen que el Papa es el anticristo. Pero se ha desechado últimamente esas tres teorías. ¿Por qué? Porque ahorita actualmente ha salido otra teoría nueva. Resulta que en Grecia hay un personaje que se llama Alexis Tsipras. Es un griego, es una persona muy, muy poderosa. Actualmente es de un partido político. Es una persona atea, es una persona que está casada pero actualmente está separada, anda con una mujer que es su novia, y él dice esta teoría dice que él tiene las mismas las características idóneas para ser el anticristo. ¿Por qué? Porque él tiene mucho poder dentro de Grecia. Él y el grupo, la Unión Europea, ahorita ellos están viendo para que Grecia se levante. No sé si escucharon que Grecia entró en una crisis económica. Bueno, este personaje y la Unión Europea están luchando para que Grecia nuevamente crezca. Él ya tuvo reunión con el Papa, y entonces él está teniendo esa comunión con el Papa, donde él está haciendo de que el pueblo judío, Israel, tenga ese pacto con todos los pueblos islámicos, y que él va a ser como un intermediario para que haya paz, para que todo el pueblo judío tenga esa paz con todos los países que ahorita están en guerra con Israel, Siria, Irán, Irak. Entonces esta teoría dice que él lo consideran como el anticristo actualmente, que es una persona es atea, está muy involucrada en el comunismo y en el socialismo. Él no cree en Dios, dice que Dios no existe, que él dice que él va a venir otro Mesías más poderoso, que Jesucristo nunca existió y que eso fue una farsa, perdón. Entonces este personaje es el que ahorita es la teoría más nueva y más actual que se está hablando. Esta persona es una persona muy rica, muy poderosa, y precisamente el anticristo habla de que va a ser una persona, hombre poderoso, que va a venir a unir todas las iglesias, que va a traer paz, y pues está relacionado. Entonces está relacionado con el anticristo, y muchas personas y muchos grupos políticos, tanto la Iglesia Católica como los políticos de diferentes países, piensan que él es el que creen muchas personas que él es la persona adecuada que puede ser el anticristo. Pero también otro tema que a mí me tocó, que está relacionado, es de
¿cómo podrías identificar al anticristo? Muchas personas dicen, ¿cómo lo voy a identificar? Ya el hermano John y Héctor nos hablaron de algunas, de cómo identificar. Uno de los principales puntos o características es que va a blasfemar contra Dios. Ahí en Apocalipsis 13:6 dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo. Esa es una de las características del anticristo, que va a blasfemar en contra de Dios. También se dice que va a ser él se va a sentir como un Dios, él va a querer que le adoren como a Dios, él va a querer que se le adore así como a Jesucristo vino en su momento, y él va a tener también ese poder de hacer grandes milagros, va a tener grandes milagros, va a actuar como Jesucristo, y entonces mucha gente se le va a adorar, mucha gente se le va a postrar para que le adoren. Y él va a actuar como Jesucristo, que va a traer paz, va inclusive por ahí se dice que más bien en Apocalipsis 13:14 dice que él se va a hacer una herida muy mortal, pero que esa herida va a sanar, y entonces esa herida mucha gente va a creer en él, porque va a decir, ay, qué gran poder tiene este personaje. Entonces muchas personas lo van a adorar y se van a postrar. Otra es de que va a corromper todas las leyes de Cristo, de Dios. Él va a hacer sus propias leyes, y él va a cambiar todo lo que diga la palabra de Dios, lo va a tratar de que lo va a manipular, y a las personas que pues no han leído la palabra de Dios o que no son cristianas, pues van a ser fácilmente engañadas. ¿Por qué? Porque él va a cambiar toda la ley, y entonces mucha gente al ver que tantas señales, que está teniendo paz, él va a ser intermediario con diferentes países, pues mucha gente se va a postrar ante él. Esa es otra, y otro punto que también que va a regir la economía mundial. Va a haber una situación muy económica en todo el mundo, difícil, que muchos países van a estar en quiebra, pero este personaje, el anticristo, va a venir a como que a ser el mediador para que la economía mundial se detenga y haya avance. Entonces es otra señal del anticristo, que mucha gente al ver eso pues le va a creer y se le va a adorar, le van a adorar mucha gente. Por último, otro punto es que va a profanar el templo de Dios. Él se está relacionando en Israel están ya levantando que dicen el tercer templo de Salomón. A ese tercer templo de Salomón están supuestamente ahí va a llegar el anticristo, ahí se va a adorar, y en ese momento, cuando le hagan la adoración en el templo que están construyendo, ahí es cuando va a profanar el templo de Dios. Esos son básicamente las características para identificar el anticristo. Y por último, bueno, ya es un punto, ahorita que estaba tocando de los anticristos, estaba investigando que todos los anticristos son todos los que están en contra de Dios. Y en la Biblia, si se dieron cuenta en los versículos de la Biblia, el anticristo está en minúscula. Dice que todos los que no creíamos en Cristo éramos anticristos, pero va a haber un solo anticristo, que eso está escrito con mayúscula, que es el que se espera que venga a hacer va a profanar el templo de Dios, va a hacer como Cristo. Pero sí, efectivamente, todos los que no creíamos en su momento en Cristo, pues éramos anticristos, pero gracias a Dios ahorita ya somos salvos y ya no somos anticristos, ¿no? Bueno, pues no sé, yo Pues quisiera que cada quien diera como su punto de vista acerca del tema. A mí me pareció sumamente importante lo que dice Marcos. Bueno, yo no sabía, no tenía conocimiento de que decía que él va a regir la economía, ¿no? Y recordemos que Dios vino muy humilde, no traía pues
vestiduras pues muy ostentosas, y a mí eso me pareció sumamente importante. Aparte que dice que el anticristo va a tener la astucia de Satanás, entonces sí debemos de ser como bien inteligentes y aparte muy cuidadosos en ese aspecto, ¿no? Creo que es un tema sumamente importante y del cual pues no sé, no alarmarnos, pero sí tener como cuidado al respecto. No sé qué opinen los demás. Pues es que sí escuchas y sí te hace pensar, ¿no? Por tantas cosas que tal vez, algunas que ya pasaron, otras que pueden pasar y otras que van a pasar. Entonces sí te hacen pensar mucho el reconocer este personaje, el reconocer cómo va a ser, qué cualidades tiene. Yo me acuerdo que tenía una tía que me decía que de niño nada más me tocaba el tema y decía que por ejemplo los tatuajes eran la señal de la bestia, dice, esa es la marca que tú vas a tener, ella decía. Hay inclusive gente que se tatúa ese número, ¿no? El 666, así como que para simpatizar con él, yo creo, ¿no? Pero en realidad pues nunca vas a llegar a simpatizar con alguien así. O sea, a lo mejor en su momento sí, pero ya después yo creo que ya no. Algo que ella también me decía era, va a haber el momento en que tú vas a tener un chip. Ella decía, algo así te van a poner aquí y cuando tú pases, lo vas a tener que usar. Con eso vas a poder comprar. Si no, no vas a comprar y no vas a poder vender. A donde quiera que viajes, porque él decía, y entonces yo voy a la frutería, así, ¿no? Dice, ahí también, porque ellos no les van a vender si no tienen eso. Entonces yo voy a irme a otro país, allá también, es más, ni vas a poder viajar porque vas a necesitar eso. Entonces todo eso que de niño me contaba, ahorita si lo piensas y dices, oye, sí es cierto, ¿no? Entonces si él va a ser encargado o podemos ver que así va a ser encargado, pues si te pones a pensar. Claro. Porque hasta te dice, si tú aceptas eso, ya. Ella decía, si tú aceptas, por ejemplo, si Héctor dice, pues yo no me voy a complicar la vida, yo creo en Dios, pero de todos modos, pues yo quiero que me pongan mi chip. Ella sí decía, ¿no? Ya perdiste tú tu salvación, decía, porque ya lo aceptaste. O sea, ya es como aceptarlo. Entonces tú tenías que decir que no lo aceptabas. Y yo recuerdo que eso me decía. Y pues sí te pone mucho a pensar. Yo me acuerdo que hasta terminaba con miedo cuando escuchaba de hablar con ella, ¿no? Pero es algo muy interesante. También, bueno, ahí también, ahorita recordando, uno de los puntos también que me llamó la atención es de que al Papa ahí lo van a considerar como el dragón que le va a dar en su momento el poder y la autoridad al anticristo. Entonces está muy relacionado el Papa que él es uno de los que va a dar ese poder al anticristo, y anticristo va a ser el que va a venir a hacer todo lo que se viene describiendo en Apocalipsis, todo el capítulo 13 habla de eso. Yo quiero leer otros versículos, y es que dice que el anticristo perseguirá a los verdaderos cristianos. En Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el 13:7 dice, y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y en el 15 dice, y se les permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciera matar a todo aquel que no la adorase. Entonces realmente esto es, pues yo sigo diciendo que es algo muy impactante, ¿no? O sea, en la forma en el que el anticristo, porque ciertamente yo les decía desde un principio que han habido muchos anticristos, pero este anticristo se refiere al final, el que está ligado directamente con Satanás y tiene toda esta astucia y este poder para poder hacer mucho daño. Entonces, pues es algo que realmente impacta, ¿no? O sea, tal vez para los cristianos, ¿no? O sea, ¿qué en ese entonces o en esa época, pues va a resaltar mucho, ¿no? O sea, vamos a ser perseguidos, y dice que el que no la adorase, pues va a ser destruido. Entonces todo eso como que realmente impacta, ¿no? Y es algo, pues no sé, algo
creo que es muy importante. Bueno, yo también quería mencionar un poquito acerca de esto, ¿no? Hay que recordar que cuando las Sagradas Escrituras menciona de la palabra bestia, que lo podemos ver ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, ahí menciona que aprendemos, ¿no? Que la bestia significa el mal, ¿no? Significa incluso el diablo mismo. Y ahí vemos que el apóstol Juan menciona dos bestias, ¿no? Entonces, podemos personificar a la primera bestia, ¿no? Puede ser en este caso que representa el mal, ¿no? Que espera lo malo o que engaña a la gente, ¿no? Trata de manipular a la gente. Y tanto se asemeja a lo que dice el apóstol ahí. La segunda bestia la segunda bestia representa en estos pasajes bíblicos es distinta a la primera, ¿no? Podemos ver que es distinta a la primera bestia. Porque está apoyada, ¿no? a la primera profecías cristianas. No sé si se escucha. Sí, se escuchó por un poco. Pero tú, bueno, algo lo que podemos también aprender ahí, que la segunda bestia dice, que personifica, en este caso, que apoya a lo que dice Dios, ¿no? En este caso, porque recordamos que ahí menciona de dos bestias, ¿no? Y que pues la primera bestia, a excepción de la segunda, que la primera es falsa y la segunda está a favor lo que dice Dios. Pero algo lo que ustedes mencionaron también, que al final se va a revelar, ¿no? Se va a revelar. Entonces podemos ver aquí que la segunda, la última, está apoyada a la primera en sus pretensiones anticristianas, ¿no? O sea, como que está ligada, ¿no? Está ligada como que a lo que dice Dios, pero al final es un engaño. Por eso mencionaba que la palabra bestia significa pues lo malo, significa que él va a personificar lo malo, ¿no? Entonces, es un poquito también cómo podemos entender esto. Sí, es que podemos verlo. Algo que encontramos son muchas características, vaya. Encontramos acerca de cómo identificarla, el número, los códigos, cuáles son las señales, la economía. Yo creo que estamos demasiado a veces preocupados por eso, porque tú lo escuchas y te da miedo. Yo al pensar en esto, hace rato que los escuchaba hablar, decía, ¿realmente queremos saber cuál va a ser el anticristo? Porque cuando lo veamos, ya quiere decir que Jesús va a venir, ¿no? Y también queremos saber que Dios nos va a proteger, ¿no? Porque si te pones a pensar, híjoles, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué va a pasar, ¿no? no? Te llenas de miedo. La gente cuando tiene miedo se arrepiente de todo, ¿no? Si no te mueres, ya se te olvidó el arrepentimiento y ya. Pero realmente es cuando buscamos. Yo creo que en una ocasión leí en la Biblia que decía que muchas cosas hizo Jesús, pero solamente están escritas las necesarias. Y yo creo que el mundo o muchos están buscando quién es la bestia, pero sobre todo está más necesario y está entenderse en 1 Corintios 2:16 dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Creo que lo que vemos en la Biblia y nuestra preocupación debería de ser buscar plenamente a Cristo, porque vemos todas sus cualidades, vemos que Él tiene poder, vemos que Él bendice, vemos que Él te ama, que Él te protege. Ha vencido 2 veces al diablo. Uno dice que estaba en el cielo, lo combatió y lo mandó a la tierra. Segunda vez que lo venció, ¿no? Vino Jesús, vino aquí y ¿qué pasó? Murió y dice que le quitó las llaves de todo y lo venció. Cuando estaba siendo tentado antes de que muriera, también lo venció. Entonces yo creo que eso es lo que hay que vernos en la Biblia. Vernos que si va a venir por 3ª, 4ª vez, pero si tú estás mantenido en Cristo, lo va a volver a vencer. No importa si tiene poder, como dice, bastante poder para hacer mucho daño, bastante poder político, bastante poder con dinero. Yo creo que la Biblia nos deja bien claro que Dios tiene el poder de las cosas que no vemos y de las cosas que vemos. Uh-huh. Tiene un poder limitado, y nunca va a superar al de Jesús. Yo creo que si estamos más preocupados en que,
estas cosas nos van a pagar el día que nos pidan para comprar, el día que, como decía Johnny, ¿qué tal si nos persiguen? Y hay muchos lados que se están persiguiendo a los cristianos, pero realmente están dándolo con fe. Y ahí me recuerda a Hebreos 11, donde dice todos los hombres de fe. Mi pregunta sería la siguiente: Héctor, ¿estarías en los hombres de fe? Marcos, ¿estarías en esos hombres de fe? Isa, ¿estarías en los hombres de fe? Johnny, sí. Luis, que está ahí atrás, ¿estarías en los hombres de fe? La pregunta sería, ¿las personas que nos están viendo estarían en esa lista de fe? Y es buscar a Dios. Yo creo que la Biblia nos deja bien claro cómo encontrarlo. Marcos. Sí, perdón. Y más que nada, ahí ahora sí todo lo que es Apocalipsis, ahí viene todo acerca del anticristo, y tal vez muchos hermanos, inclusive amigos que nos están escuchando, que no han escudriñado la palabra. Muchas personas me ha tocado allá afuera platicar con amigos, luego a veces, oye, sí, la pregunta dice, oye, ¿sí nos van a poner chip? Sí, el anticristo sí nos va a poner chip, o ya el chip ya es a través de las tarjetas de crédito, o el chip ya es, o sea, tantas cosas que tiene la gente que sí tiene miedo, efectivamente tiene miedo, pero lo único que queda es confiar en Dios y leer la palabra de Dios para que estemos listos y preparados, porque así como dice la palabra, que el hombre de pecado va a venir a engañar hasta los escogidos, ¿no? Y si no estamos atentos nosotros, pues vamos a caer en eso, en que nos engañe y perdamos esa fe. Sí, se me hace sumamente importante decir que, bueno, hay un versículo en la Biblia, dice que mayor es el que está con nosotros que el que está, entonces, claro. El número de la bestia va a tener un sello y algo que los va a identificar. También dice que los hijos de Dios van a tener un sello, y ese es el espíritu cuando tú te bautizas. Así es. Si lo tienes si tienes ese espíritu, te has bautizado, tienes esa marca, tienes que estar confiado en que simplemente tienes que permanecer fiel. Pero si no lo tienes, hay que preocuparnos por tener ese sello, que es el de la salvación. Igual como cuando estuvieron la última plaga, cuando estaban ahí el pueblo de Israel, el Espíritu de Dios pasó, pero ¿qué es lo que hizo que no entrara en sus casas? La sangre que habían puesto. Nosotros tenemos esa sangre, si tú lo has aceptado, las personas que nos ven si lo han aceptado, tenemos que gozar de esa salvación. Y yo creo que es la más grande muestra de amor. ¿Isa algún comentario en el chat? ¿No? Muy bien, entonces vamos a orar para despedirnos. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo y bendito nombre. Señor bendito, en este momento vamos ante tu presencia. Señor, acabamos de hablar de un tema que tal vez a muchos nos llena de miedo, de confusión, y que la gente está buscando cómo saber identificar a aquella persona que es el anticristo, que va a venir a hacer muchos males, Señor. Pero bendito Padre, permítenos mejor enfocarnos y estar buscando la verdad. ¿Quién eres tú? ¿Qué poder tienes? Sobre todo, ¿qué es lo que estás interesado por nosotros? ¿Por qué estás interesado por nosotros? Permítenos sobre todo buscar tu palabra. Permítenos buscarte todos los días. Permite también, Señor, aceptarte en nuestras vidas. Aquellas personas que no se han bautizado, que puedan aceptar, para que tengan el mejor sello, que es el Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, te pedimos y te damos gracias sobre todo por todas aquellas personas y hermanos que nos han visto, que bendigas su vida, que los cuides, que los protejas. Igualmente a cada uno de los que estamos aquí, permítenos, Señor, seguir en este proyecto y permítenos, Señor, seguir trabajando para ti. Bendito Padre Celestial, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.